Amigos, amigas de Canal 28, nos encontramos con el licenciado Rodolfo Villalobos. Le damos la bienvenida como cada martes para que nos platique y pues nos comparta su asesoría jurídica. Muy buen día, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios. Espero que todos los clientes también. ¿Ustedes cómo se portan? Bien, pues siempre nos portamos bien. No tienen cara. Procuramos. Pero siempre, segundo a segundo, es cada parte de nuestro bien, en nuestra vida. Sí. El filósofo de Saúl. Pero vamos a iniciar con estas preguntas que nos hace llegar la ciudadanía. Tenemos unas pendientes por ahí. Sí, vamos a empezar con alguna pregunta que quedó ahí pendiente de la semana pasada. Nos dicen, mi abuelo tenía unos terrenos, pero de pronto una constructora hizo casas ahí y desaparecieron los planos del registro público. ¿Cómo hacemos para recuperar o, en su caso, que nos paguen el valor de los mismos? Hay que demostrar que efectivamente la propiedad de su abuelo. Es difícil que se aparezca un plano de registro público de propiedad. Tendrá que haber necesariamente un acto muy severo de corrupción, porque todo esto se registra en varios libros. O sea, no es un solo libro donde están los planos. Hay un libro donde está en la inscripción, otro libro que es el apéndice de esa inscripción, donde se encuentran pues, los contratos y todo lo demás. De igual forma, si fueron contratos, su abuelo era propietario de ellos y están inscritos, lo más probable es que haya escrituras. Habrá que ir con el notario o la notaría en la cual se celebró la escritura correspondiente, porque el notario también conserva un ejemplar de este documento en sus libros. Entonces, primero habrá que hacer una documentación de carácter documental a efecto de determinar exactamente si los predios eran de su abuelo, estaban registrados a nombre de él, y de ese registro pues poder hacer la queja correspondiente, presentar las vías legales que pudieran proceder, ya sea efectivamente reclamando que se les pague el monto del bien o bien que se respete la propiedad de los terrenos. Primero hay que hacer una investigación documental para ver qué pasó. Vayan al registro público de propiedad, busquen con el nombre de su abuelo, si tienen algún documento, bueno, revisar con esa información si efectivamente estaba inscrito, estaba bien escriturado, a ver qué se puede hacer. Pero primero hay que hacer una investigación documental. ¿Qué me aconseja si me pensionaron por invalidez? Me dieron la negativa y fui a cobrarlo, lo del Afore, y me dijeron que pidiera por cesantía y me la negaron. ¿Qué hago, licenciado? A ver, ¿se fue por invalidez y se la negaron? Sí. Si se va por invalidez y se la negaron, tiene derecho a que le entreguen el dinero a la cuenta del Afore. No requiere hacer el trámite por cesantía, porque en teoría ya no puede seguir trabajando. Entonces habrá que ver el caso concreto. Si fue por invalidez y le negaron la pensión por invalidez, le tienen que regresar su dinero de la cuenta del Afore, y no, ya no se puede pensionar por cesantía, porque una vez que le regresan el dinero a la cuenta del Afore, se vacía esta cuenta y ya no hay fondos para cubrir lo que pudiera ser por cesantía avanzada o por vejez. Habrá que ver qué fue exactamente lo que dijo el Seguro Social y qué dijo el Afore para poderle dar un consejo mayor, pero si le niegan la invalidez y sacó su dinero, no tiene ya derecho a la cesantía. Nos dice, soy pensionada del año pasado por el IMSS, recibí mi dinero del Afirme, pero mi subcuenta del Infonavit nos dice, no me ha querido dar, me traen vueltas y vueltas, sigo siendo que es mi dinero, según nos dice. ¿Cómo puedo y dónde arreglar que soy del régimen 73? Muchísimas gracias. Si aún no entrega su dinero a la cuenta de Infonavit y quiere arreglar el régimen 73, tiene que ir directamente al Seguro Social para que le den la constancia de con qué régimen está usted siendo jubilada, y con eso podrá tramitar ante Infonavit que le regresen el monto de la cuenta de vivienda. Si Infonavit se niega y usted tiene ya el dictamen de la pensión y el dictamen de cuál es el régimen que va a ser aplicado, puede presentar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con la finalidad de que le regresen su dinero. Bueno, dicen lo siguiente: tengo un niño de 4 años, su padre nunca ve por él, pero sí tiene su apellido, se lo quiero quitar. ¿Sí se puede? Una vez más, los apellidos no se pueden quitar. Lo que le puede quitar es la patria potestad, que son los derechos que tiene el papá para con el menor, no los que tiene el menor para con el papá. Pero un apellido o un nombre no se puede cambiar. Hay razones muy específicas para cambiar un nombre, pero no se pueden cambiar los apellidos, porque eso significa la identificación familiar, o sea, de quién es hijo el menor. Entonces no le puede quitar el apellido. La única manera de cambiar un apellido menor es que sea adoptado por otra persona y que a través de la figura de la adopción plena, entonces se destruye el vínculo biológico y se crea un vínculo jurídico. Pero así nada más, porque no hace caso, no hace nada por él, no lo pone atención, no da pensión, no hace nada, le voy a quitar el apellido, no lo puede hacer. Siempre va a ser el papá del niño. Lo que le puede quitar son los derechos, pero no esta relación que tiene al ser el papá.
Nos preguntan si se puede sacar copia de unas escrituras que no están a nombre de la persona que quiere las copias. Sí, por supuesto, usted acude al registro público de propiedad y con los datos de la vivienda, con los datos de la persona, puede sacar una escritura, va a pedir el libro y puede sacar la copia correspondiente. Hay que recordar una cosa, el registro, su nombre es registro público de la propiedad. Con ese contexto, cualquier persona puede ir a pedir la escritura del bien que sea, nada más hay que identificarlo para el efecto de que le traigan el libro correspondiente y puede ponerse usted a investigar ahí en las computadoras, en el sistema, pues nombre por nombre, a ver qué bienes tienen. Es un registro público, no le puede negar ni revisar la documentación ni sacar copias de lo que ahí se encuentra. Bueno, dicen, soy pensionada por viudez en el IMSS. Si me caso en Estados Unidos, pierdo la pensión. Si acaso la pierdo, ¿puedo pasarla a una hija? Primero, las pensiones no son trasladables. Si usted la pierde, no la puede pasar a nadie. Si usted venía mañana que fallezca, tampoco lo puede pasar a nadie. Se casa. Aquí la regla es, el contraer nuevo matrimonio sí genera que se pierdan las pensiones de viudez. El detalle es que si se casa en Estados Unidos, tendría que usted ese matrimonio inscribirlo aquí en México, en el registro civil, y de esa inscripción dar parte al Seguro Social o que el Seguro Social se entere cuando actualice el sistema buscando la información de los diferentes registros civiles. Entonces, mientras el Seguro Social no se dé cuenta del matrimonio, pues pudiera seguir cobrando la pensión correspondiente. Jurídicamente sería incorrecto porque se cancelan con un nuevo matrimonio, pero se casa en Estados Unidos y usted nunca hace nada aquí en México para inscribir ese matrimonio nuevo, no tendría por qué pasarle nada. No sería correcto, pero no tendría por qué pasarle nada. También nos dicen, tengo un problema de salud, me detectaron una hernia discal y no me dan empleo, tengo seguro popular, pero ya tengo 2 años sin pagar en Infonavit. Nos dice que su cita la tiene un despacho, ¿qué puede hacer? La cita del despacho, ¿la cita para qué? Perdón, o sea, lo que quiere recuperar Infonavit, aquí sí me gustaría más información porque se tiene la hernia discal, no le consigue trabajo, ya no paga Infonavit y la cita la tiene un despacho. ¿La cita para qué cosa? ¿Qué es lo que está buscando con Infonavit? Si nos pudiera ampliar la pregunta, porque la verdad tengo demasiadas dudas como para tratar de determinar cuál pudiera ser el sentido de darle una respuesta. Nos dicen, si no estoy estudiando y tengo menos de 18 años y estoy trabajando, mi papá tiene que darme dinero si no vivo con él, tengo 16 años. 16 años no se encuentra estudiando, pero se encuentra trabajando. Teóricamente sí, porque todos los menores de edad tienen que ser apoyados por la parte de sus papás a través de ejercicio de patria potestad, y en este caso entraría la figura de pensión alimenticia. Hay que determinar, ¿usted vive todavía con sus papás? Si todavía vive con sus papás, no tiene obligación de darle un solo peso. Este es un mito de que el papá tiene que darle dinero a los hijos que viven con ellos, no les tiene que dar absolutamente nada si vive con ellos. Si usted ya no vive con él y se encuentra en una actividad, pudiera ser que pudiera pedir apoyo como pensión alimenticia, aunque no se encuentre estudiando por ser menor de edad. Aquí la respuesta pudiera ser, lo que pasa es que al encontrarse trabajando y contar con ingresos propios, pudiera inclusive llegar a operar la figura de la emancipación si usted está administrando sus propios bienes, y entonces ahí ya no tendría tampoco derecho a reclamar la pensión alimenticia. Pero habrá que determinar, en teoría sí puede pedir la pensión, siempre y cuando no viva con su papá. Si vive con él, no puede reclamarle nada. Mi papá es viudo y soy el único hijo. Mi mamá tiene sus hijas, pero no son hijas de mi papá. Mi mamá ya murió y todos nosotros hicimos el intestado, pero mi papá ya hizo el testamento. Nos dice, ¿sí vale el testamento que mi papá hizo? Claro, es estrictamente irrelevante. O sea, lo de su mamá es una cosa y lo de su papá es otra. Lo de su mamá se repartirá entre usted, las hijas de su mamá, y si su papá no tiene bienes, él quizá también pudiera intervenir en la sucesión, porque son los bienes de su mamá. Ahora, respecto viene su papá hace un testamento ahorita y él puede determinar lo que considere prudente respecto de lo que son sus bienes, dejándolo a los que él considere pertinente dejar los bienes. Claro que tiene validez. Tengo 56 años, acabo de perder mi último empleo. Ya no me quieren dar por la edad. ¿Puedo hacer algo con mi pensión Afore e IMSS? Puede mantenerse en la continuación voluntaria del régimen obligatorio, puede incorporarse en la llamada modalidad 40 para usted seguir pagando las cuotas de seguro social y con ello alcanzar no nada más las semanas de cotización si le llegasen a faltar, sino cotizar con un salario más alto para cuando se pueda jubilar, pues tenga una pensión un poco más elevada. Entonces aquí la recomendación es acuda al seguro social y plantee la posibilidad de continuar voluntariamente y pregunte acerca de la modalidad 40 a efecto de que le hagan cálculos, le hagan ahí las corridas financieras de qué necesitaría aportar para ver qué es lo que más le conviene. Pero sí, aquí la recomendación es busque la manera de continuar. Si no consigue trabajo, la manera voluntaria es la adecuada,
para no perder sus derechos de jubilación o que no entren en suspenso y obligarlo dentro de algunos años a volver a tener que trabajar sí o sí para poder activar las semanas. Nos dicen, la casa de mis papás se puede vender, ellos ya fallecieron, la casa está a nombre de mi hermana más chica, somos algunos hermanos y una de mis hermanas le estuvo invirtiendo a esta casa. Algunos de mis hermanos dicen que si la vivienda se vende, se debe repartir entre todos. Aquí el detalle es el siguiente, si la casa está a nombre de su hermana, la más chica, la casa es de ella, no de sus papás. O sea, jurídicamente el bien es de la persona a nombre de quien se encuentre, no el que la ha vivido, o el que la haya comprado o el que la haya construido. Si sus papás pusieron en vida la casa a nombre de su hermana, la más chica, y su hermana, la más chica, decide no quererla vender, no hay poder humano que la pueda hacer. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas la casa está a nombre de ella. Si la casa se quedó a nombre de sus papás, entonces sí, habrá que abrir los juicios sucesorios y efectivamente la venta se hará por partes iguales. La persona que le invirtió, a menos de que pueda acreditar la inversión que hizo, no va a poder recuperar lo invertido, sino se repartirá todo por partes iguales. Aquí el punto toral es analizar a nombre de quién está viviendo. A nombre de sus papás se reparte por partes iguales entre todos los herederos, pero hay que abrir el juicio sucesorio. Está a nombre de su hermana, no hay nada que hacerle, la casa es de su hermana. Tengo 10 años viviendo con mi pareja, él tiene ya 60 años. Todos sus bienes los tiene a nombre de su hermana. En caso de que llegara a pasar algo, ¿qué derechos tengo yo? Ninguno. No tengo hijos con él, él tiene 2 hijos y es divorciado. Ninguno. Si usted puede acreditar quizá el concubinato, pero si él fallece y los bienes están a nombre de otra persona, usted no puede heredar absolutamente nada porque los bienes no eran de él, eran de otra persona. Sí me van a decir, no, pero es que si eran de él, pero estaban a nombre de alguien más. Volvemos al tema, jurídicamente los bienes son de aquella persona que aparezca su nombre en el registro público de propiedad, no a nombre de la otra persona porque estaba nada más prestándolo. No, es el nombre de la persona que aparece como propietario en el registro público. Entonces, en ese sentido, si él fallece, los bienes que son de la hermana, que están a nombre de la hermana, se los queda a la hermana y usted no los puede reclamar. Ahora, si la hermana o el hermano que tiene los bienes de buena gente quiere pasarle algo, bueno, pues eso ya será una cuestión ajena a lo que le corresponde por derecho, porque usted como concubina sí pudiera heredar, pero ¿de qué? De los bienes que tuviera el señor o de las cuentas de algo que tuviera el señor, y participará, si él tiene hijos, con los hijos que haya tenido. ¿Qué puedo hacer? Porque quiero regularizar mi terreno. En catastro ya está escriturado, pero no saben quién lo escrituró. Estando yo viviendo ahí por 26 años, ¿qué puedo hacer? Está escrito como que está escriturado. O sea, en catastro, si está escriturado, tiene que decir el nombre de quién. ¿Qué es lo que puede hacer? Habrá que ver qué documentación tiene, a lo mejor reclamar alguna prescripción, habrá que ver el caso concreto. Si lo puede regularizar, si está, hay que ver a nombre de quién está, porque es a nombre de esa persona. Si está en catastro, le va a aparecer a nombre de quién se encuentra registrado ese bien por la clave catastral y ya bueno, ver qué hizo él para registrarlo. Entonces tiene viviendo 26 años, puede acreditar que el bien está, que usted ha vivido ahí, que lo adquirió de alguna manera legal, o sea, que no se metió nada más por un delito o a la brava, puede iniciar un procedimiento de prescripción y acreditar el periodo que tiene viviendo ahí, por qué adquirió, o sea, cómo entró a vivir en ese predio, y se demandará a quien aparezca en el registro público de propiedad y eventualmente podrá ganar el juicio y bueno, regularizar su predio. Pero primero hay que ver qué pasó con lo de catastro. Tengo 5 pagarés firmados. Ya no quiso pagar los últimos 5 pagarés de 2.500 pesos cada uno. ¿Se puede hacer algo? Hay que ver nada más las fechas, si se puede hacer, puede presentar usted la demanda ejecutiva mercantil exigiendo el cobro de los pagarés que no fueron cubiertos y bueno, iniciar el juicio, hacer los embargos correspondientes, en su momento llegar a los remates, pero nada más hay que ver la fecha de los pagarés porque dependiendo de la fecha de pago es que podemos analizar la procedencia del juicio. Si ya pasó más del año de que debe haber pagado el documento, quizá ya no se pueda reclamar. Habrá que ver las circunstancias de caso particular. Aquí hay que ver los documentos. Soy una persona de la tercera edad, me robaron el medidor de agua, reporté y me dijeron que fuera a previas. Ya tengo el papel del reporte, pero me dicen en la Junta de Aguas que eso no es válido. ¿Qué puedo hacer? Aquí hay que ver por qué le dicen que no es válido. Usted presenta la denuncia ante previas le va a dar la constancia presentando la denuncia y con eso, en teoría, será suficiente para ir a Junta de Aguas a pedir la reposición. Pero si le dicen que no, aquí hay que ver por qué le dijeron que no, qué es lo que le faltó al documento, qué fue lo que sucedió, para poder ahí determinar, a lo mejor mejorar o ampliar todo lo que se hizo ante la Fiscalía, o bien, a lo mejor presentar una queja ante el jurídico de la Junta de Aguas. Aquí lo que falta de información es por qué le dijo que no la Junta de Aguas.
O sea, ¿la albacea es la dueña? No. En el albaceazgo, al que se nombra como albacea, tiene como único carácter ser el representante de la masa hereditaria. Es decir, como ya falleció el muerto, se quedan una serie de obligaciones pendientes por resolver: pagar deudas, cobrar deudas, repartir los bienes. Entonces, durante el juicio sucesorio se nombra un albacea. Esto sucede ahí a Nuevo Testamento, o sea, si eso es testamentario o intestamentario, es irrelevante, se nombra siempre un albacea. Este albacea todo lo que hace es representar los bienes, representar los intereses del muerto, por decirlo de alguna manera. No es el dueño de los bienes, no tiene ningún derecho sobre los bienes, a menos de tener heredero, pero su derecho será limitado al derecho a heredar. ¿Qué hace el albacea? Pues continúa con el proceso sucesorio, es la encargada de presentar los inventarios, el avalúo, es la encargada de presentar el proyecto de partición, es la encargada de, una vez hecho todo esto, realizar los trámites notariales para que se escriture, es la encargada de cobrar las deudas, es la encargada de pagar las deudas pendientes, pero no es un dueño del bien, es un representante del muerto, si se puede decir de esa manera, o los intereses del fallecido para el trámite de juicio sucesorio. Nos dice, siendo un terreno ejidatario que siempre ha habido sucesión y somos varios hermanos, ¿se puede dejar como heredero a una sola persona? De hecho, en materia ejidal siempre debe dejarse como heredero a una sola persona. En materia ejidal no se permite que se transmita entre varias personas. Hay una sucesión especial en el predio ejidal, que el dueño del predio ejidal, el dueño de los derechos del predio ejidal, hace en su título de propiedad una lista sucesoria y pone en un orden quiénes se van heredando, y el orden es nada más por si el primero en la lista fallece antes de que pueda obtener el bien. Entonces se hace esa lista, se hereda, esa persona que está en la línea de herencia se queda con el bien y él también hace su línea sucesoria, pero siempre se hereda el predio ejidal a una sola persona, no se puede dejar a varias personas distintas. Si ya se otorgó una pensión alimenticia y no se impugnó en tiempo desde 2015, ¿se puede pedir incremento por algún medio o ya no se puede hacer nada? Las pensiones alimenticias tienen el carácter de que nunca se quedan firmes, siempre se puede solicitar su modificación tanto a la alza como a la baja. Sin embargo, en ambos casos se requiere acreditar que han cambiado las circunstancias de cómo fue, de las circunstancias económicas que existían al momento de otorgarse la pensión. ¿Se quiere incrementarla? Bueno, hay que demostrar que ya no le alcanza. O la persona que la tiene fijada quiere que se disminuya, tiene que acreditar porque ya no es necesario o ya no es posible mantener con esa pensión. También nos dicen, estoy pensionada y me dijeron que podía trabajar, pero con otro número de afiliación, que si trabajaba con el mismo me iban a quitar la pensión. Hay que ver el tipo de pensión. Aquí la regla por ley es que si usted está pensionada por invalidez o está pensionado, bueno, está pensionado por cualquier modelo, invalidez, riesgo de trabajo, cesantía en avanzado, vejez, sí puede volver a trabajar. Nada más que en el caso de invalidez no puede volver a trabajar en lo mismo, y en el riesgo de trabajo habrá que nada más determinar cuál fue el grado de incapacidad. Su pensión es por vejez, usted puede volver a trabajar, pero aquí sí la ley establece como obligación que se cree un nuevo número de seguridad social. No es que le van a quitar el anterior, lo que pasa es que ese número ya se encuentra inactivo, se hará uno nuevo que también tendrá una nueva cuenta de la Afore con implicaciones distintas. Entonces aquí no es tanto que le van a quitar el anterior, es que por ley tiene que crearse un nuevo número de seguridad social. Tengo una casa, me cedieron, bueno, nos dice primero que si hereda una propiedad a su hijo y él está casado, no es solo para él. Y luego dice, tengo una casa que me cedieron mis hermanas ante notario. Es una casa muy vieja, quiero ponerla a mi nombre, me cuesta menos si tiro la construcción como terreno o así como está. Ok, en la primera pregunta, los bienes que se adquieren por herencia son exclusivamente para el heredero. Si el heredero al momento de escriturar decide que ponga también a su esposa como dueña del bien, esa es bronca del heredero. Pero si usted deja un testamento diciendo esto es para mi hijo, el día de mañana usted fallece, al momento de fallecer su hijo va y hace efectivo el testamento, se da juicio sucesorio, le adjudican y escrituran a él. Los bienes adquiridos durante el matrimonio por motivo de la herencia son exclusivamente del consorte que los adquiere. Los bienes por herencia no hacen parte de la sociedad conyugal. Entonces, por ese lado, se puede quedar con la tranquilidad de que usted se la dejó a su hijo, y si su hijo decidió que también su esposa participara en la propiedad del bien, ya es decisión de su hijo. Ahora, respecto a la cesión, usted lo quiere escriturar, ¿qué le sale más barato? Sí le va a salir más barato escriturar como terreno,
¿Por qué? Porque aquí la escrituración va a derivarse de dos figuras. Primero, los honorarios de notario, que esos no varían en gran cosa. Pero lo que sí varía son los derechos de registro, y el derecho de registro está sujeto al valor catastral, al avalúo del bien, pero no al catastral, al valor del bien que se desprenda de un avalúo comercial. Entre más alto sea el valor del bien, más alto será el pago de derechos. Por consecuencia, si usted lo escritura como terreno, destruye todo, el terreno vale menos que una finca debidamente construida. Entonces sí, posiblemente le salga más barato el escriturarlo si lo hace como terreno. Aquí en detalle nada más hay que ver que le haga el notario una corrida de cuánto vale ahorita y cuánto valdrá como terreno, porque a lo mejor le sale junto con pegado por mandar destruir la vivienda, porque a lo mejor el costo de la destrucción es la diferencia del pago de derechos. Pues habrá que ver nada más qué le conviene más, pero sí, es más barato escriturar como terreno que escriturar como un bien inmueble ya debidamente fincado. Nos dicen, si quiero hacer un testamento, aparte de hacerlo con un notario, me dijeron que hay otra forma de realizarlo de manera más económica. Sí, es el testamento hológrafo, en el cual usted usted de su puño y letra, por duplicado, o sea, lo va a escribir 2 veces, no es con copias, no es con pasantes, son 2 documentos que usted escribe de su puño y letra, establece cuál es su última voluntad y cómo quiere que quede el testamento. Ese testamento va a ser firmado por usted, cada ejemplar, y por 2 testigos, son los mismos testigos para cada ejemplar. Escoja a alguien que sea bastante más joven que usted, porque luego llevar a los testigos ante el juicio sucesorio y los lleva dentro de 40 años, a lo mejor hasta en esas se murieron junto con usted o se murieron antes, entonces es un batidero. Ese testamento se mete cada ejemplar en un sobre por separado, esos sobres se cierran y luego se les pone una leyenda que ese sobre se contiene el testamento hológrafo escrito por puño y letra de manera voluntaria de X persona, el lugar, la fecha y la firma. Y luego ese sobre se lleva al registro público de propiedad, en el cual le va a poner un sello de cera, es decir, se lacra, y luego le ponen un sello del registro público de propiedad. El registro hace esto con los 2 sobres, se queda con uno y le entrega el otro. Y sí es mucho más barato, pero le soy sincero, para efecto de que el día de mañana que usted falte, los que lo tienen que abrir y hacer el trámite es considerablemente más complicado, porque hay que llevar a los testigos, porque luego nunca falta, y no lo hagan por favor. Se encuentran el sobre con el testamento en la casa, se muere el abuelo, y en lugar de hacer el procedimiento judicial, creen que es como en las películas y lo abren. Al momento de abrirlo, invalidan ese testamento. Entonces hacen batidero, mejor hagan de notario, si es un poquito más caro, espérense septiembre, viene el mes del testamento, son más baratos, esperemos que se mantenga, es una política, un programa que se hace en todo el país, porque es una cuestión que planteaba el gobierno federal con la finalidad de que la gente regularice su situación jurídica para el día de mañana que fallezca. Pero bueno, el gobierno actual ha estado quitando muchos programas. Esperemos que no quite pero igual ya no sabemos qué va a pasar. Hágalo de notario, no lo haga hológrafo. Es más complicado manejar el hológrafo una vez que usted fallezca. Va a dejar problemas en lugar de solucionar uno. Oiga, por cierto, el joven de 16 años que nos platicaba que si podía pedirle la pensión a sus padres, nos dice lo siguiente: vivo con mi abuela. Mis padres no nos dan dinero y ellos dicen que mi abuela nos tiene secuestrados, pero estamos por nuestra propia cuenta, pero no nos dan lo suficiente. Mi abuela es de la tercera edad y mi abuelo también. ¿Qué puedo hacer? Mire, usted puede reclamar el monto de la pensión a sus papás, nada más que los papás le podrán contestar válidamente: si te doy la pensión, vente a vivir conmigo. ¿Por qué? Porque la primera manera de cumplir con las obligaciones alimentarias es la incorporación de los menores de edad con los papás. El caso de ser menor de edad, si bien es cierto, tiene facultades para tomar ciertas decisiones, sigue estando sujeto a la patria potestad. Entonces, el padre sí puede decir: con todo gusto, yo te sigo manteniendo como debo de hacerlo, pero tienes que vivir conmigo. Entonces, se corre este riesgo. Sí puede presentar la demanda, pero corre este riesgo que le diga al papá: nada más que vete para acá, porque aquí es donde tienes que estar para poderte mantener, porque sí hay cierta obligación de todavía cohabitar con los padres. Nos dicen esta situación: me amputaron un dedo pulgar derecho debido
pues a un problema que tuvo. La doctora dermatóloga duró atendiéndome más de 2 años. Nos dice, me trataba la situación como hongo e infección. Finalmente pues se me detectó ahí un problema y pues le tuvieron que amputar el dedo. Pues le afectó bastante esta situación, ya que era estilista y ya no puede seguir laborando por la falta de ese dedo. Tengo 65 años y pues ya no me dan trabajo por mi edad. ¿Qué pudiera hacer? Si se puede pues demandar a la dermatóloga por negligencia médica al no brindarle pues la atención adecuada. Puede presentar una denuncia por lesiones ante Fiscalía, precisamente por esta negligencia médica, pero aquí la verdad tiene muy complicado. Si van a tener que remitir los expedientes médicos para hacer las inspecciones, para hacer valoraciones médicas y ver si efectivamente fue negligencia, porque el hecho de que las cosas no salieran como usted quería no necesariamente lo hace negligencia médica. Todos los cuerpos reaccionan distinto, todas las visiones de cómo se trata una enfermedad son diferentes. El hecho de que no tenga una solución positiva a lo que usted quería no necesariamente es negligencia. ¿Puede presentar la denuncia por lesiones ante Fiscalía? Sí, pero no se le puede garantizar la existencia de negligencia. Tengo 1 año que pagué mi casa, pero el dueño de las escrituras, el dueño tiene las escrituras en desarrollo urbano y pueden hacer un traslado de propietario. ¿Pueden hacer un traslado propietario? Sí. No, eso no se hace ante desarrollo urbano. O sea, si ella tiene escritura, tiene que hacerse ante notario público para efecto de que se haga debidamente el nuevo contrato de compraventa y con ello se pueda remitir esto al registro, escribirse. Entonces, eso tiene que hacerse ante notario. Desarrollo urbano no tiene facultades para escriturar ni para hacer ningún tipo de traslado o transmisión, salvo que fueran bienes propios del Estado o del municipio, dependiendo de cuál es la dependencia que tienen los bienes. Pero si no, si es un bien privado, el que estén ahí por cualquier motivo de algún trámite, de algún permiso, de lo que sea, no tiene nada que ver. La escrituración se tiene que hacer ante un notario para efecto de que se escriba en el registro público de la propiedad. ¿Es seguro comprar un terreno con carta de posesión del ejido Sacramento? Y nos preguntan si se puede escriturar. No, no es seguro. Las cartas de posesión son documentos de carácter ejidal, pero no generan propiedad. Todavía la propiedad estará a nombre de la persona que es el ejidatario correspondiente y nada más permite la carta de posesión que usted pues, esté ahí, que el ejido lo saque, que pueda trabajar la tierra en su caso. Tendría que entrar a procedimientos de regularización. Yo la verdad no le recomendaría esto, mejor que el ejido o el ejidatario conviertan ese bien de propiedad ejidal a propiedad plena para podérselo vender, porque no lo va a poder escriturar. Se va a quedar con la pura carta de posesión y la carta de posesión nada más acredita que usted está ahí, más no que es el bien, más no que es el dueño del bien inmueble. Entonces mejor dígale al dueño, oye, regularízalo, pásalo a propiedad plena y luego ya me lo vendes y yo con todo gusto. Yo no le recomendaría que lo hiciera con la pura carta de posesión. Hice una pregunta la vez pasada y nos indica lo siguiente: no alcancé a escuchar bien. Estoy casada por bienes mancomunados. Me dedico al hogar, mi casa está en patrimonio familiar y si llegara a fallecer mi esposo, la casa se tendría que vender y repartir por partes iguales entre mis 4 hijos y yo. Luego dice, mi esposo compró una casa en Fobiste. Al ir a la inmobiliaria le preguntaron a nombre del beneficiario y no supe a quién dejó. Sospecho que fue a mi hija. Estamos casados por los bienes en sociedad conyugal y tengo derecho, si mi esposo faltara, sobre la casa, aunque haya dejado de beneficiar a mi hija. Vamos a ver, primera pregunta. En cuanto a la casa que tiene usted con su esposo, si usted es la dueña de la mitad de la casa y los dueños de la otra mitad, cuando se haga todo el juicio sucesorio, se dan sus hijos por partes iguales. ¿La pueden solicitar la venta y repartirse así? Pues sí, a usted le dan la mitad y a los hijos le darán la otra mitad para que la repartan entre ellos. Si así pudiera funcionar, si los hijos están de acuerdo en que se venda, pudiera ser que los hijos dijeran que les ceden los derechos hereditorios a usted para que se quede con toda. Aquí va a tener que hablar con sus hijos si no hay testamento, o si lo hay que hablar con los herederos a ver cómo quedó la repartición. Usted es dueña, por ser la esposa y casada por sociedad conyugal, de todos los bienes que adquirió su marido. En el segundo caso, hay que analizar en qué se quedó. O sea, si la acabó de pagar a través de este instituto de vivienda, ¿lo acabó de pagar o no lo acabó de pagar? Si la acabó de pagar, entonces la casa entró en su patrimonio y usted es dueña de la mitad. Si no la acabó de pagar, usted es dueña de la mitad de lo que sí se pagó y habrá que ver cómo se realiza. El hecho de que declarara beneficiario no es para que le escrituren a nombre de ella.
Si no es para que la parte que a él le hubiera correspondido sí queda a nombre de su hija, porque usted dueña la otra porque se quiere dar sociedad conyugal. Aquí habrá que ver el contrato que celebró directamente con Fobiste para efecto de la adquisición de la vivienda. Pero de entrada le diría, por como lo plantea, usted es dueña de la mitad de la casa en la que tiene ahora y que va a compartir con sus hijos, y también lo sería de la otra vivienda. Me di de baja en la modalidad 40. ¿Esta puede afectar mi Afore o a mi pensión? Lo que pasa es que al momento de darse de baja en la modalidad 40, usted deja de cotizar o de aportarle a su cuenta del Afore, lo que va a provocar que, bueno, va a recibir menos fondos y que al momento de que llegue la pensión, su pensión será de menor cuantía. Pero de ahí en fuera, bueno, sí tiene una afectación por eso, pero nada más hasta ahí llega. Como no está en la modalidad 40, no está aportando, es menos el dinero que con el que se va a jubilar y por tanto va a ser más chica la cantidad de su pensión. Me divorcié, la casa me tocó a mí y me dejó una carta poder de la casa, pero no tengo para sacar escrituras. La carta poder se vence en 2020. ¿Qué puedo hacer si no he pues juntado para poder escriturar? Juntar para escritura, ahí sí no puede hacer ninguna otra cosa, a menos de que sí esté a menos de que hay que ver la sentencia de divorcio en la que le dejaron la casa, cuál era vaya, ¿cómo quedó pactado el que usted escriturara, el que se queda con la casa? Suponiendo que se venciera la carta poder, lo cual me parece raro que sujetan a plazo, pero suponiendo que efectivamente sujeta a plazo y se vence, quizá no va a positurar con ese documento, pero va a poder pedir la ejecución de la sentencia para que se mande a escriturar. De todas maneras, va a tener que juntar para hacerlo. Entonces, haga lo más pronto posible para quitarse el problema. Sí pudiera pedir con la sentencia de escrituración, ¿verdad? Que primero, claro, si así está redactada la sentencia, hay que ver cuál es el contenido, pero está redactada de que se ceden los derechos de la vivienda a nombre de usted, nada más hay que mandar la ejecución, y si el señor en ejecución no quisiera firmar escritura ninguna, el juez va a sustituir al señor y va a firmar él como por la rebeldía, pues por la rebelión del señor de no querer firmar la escritura. Lo puede hacer en vía de ejecución, va a quedar la sentencia. ¿El valor catastral de una propiedad es menor o igual al valor real? No, va a ser siempre menor. El valor catastral está sujeto a una serie de tablas que tiene el municipio para determinar cuánto vale el bien nada más en función al predio, su ubicación y sus servicios. Mientras que el valor comercial pues toma en consideración el mercado de compra-venta, la ubicación para determinar el pago de rentas, los acabados del tipo de bien, las características completas de lo que tenga el bien. O sea, el valor comercial va a ser más amplio que el valor catastral. Mi esposo divorció de su esposa, se juntó conmigo. Entonces no es su esposo. Ya tiene 8 años peleando una pensión alimenticia de 5,000 pesos por semana. Él gana 1,200 por semana y pierde el caso y ella vuelve a apelar. ¿Qué pasará con eso? Que es una vida muy desgastante. Pues van a tener que continuarlo hasta que el juicio determine. Aquí sí no puede hacer nada más que seguir el juicio correspondiente hasta que se resuelva de manera definitiva. Lo que pasa es que la señora pierde y no nada más apela, sino posiblemente pierde las apelaciones y los al amparo y también pierde los amparos y luego la vuelve a pedir. ¿Por qué? Porque no quiere dejar de ganar, no quiere dejar de recibir una manutención a la cual quizá ya no tenga derecho. El problema es que se abusa mucho en nuestro modelo, especialmente se creó un modelo para proteger a las mujeres y este modelo ha permitido que muchas mujeres abusen y pidan pensiones a las cuales no tienen derecho, y cuando se las niegan, apelan a los amparos, se siguen pagando las pensiones y aun y cuando pierdan todo no tienen que regresar un peso y luego la vuelven a pedir diciendo es que ahora sí la necesito y la vuelven a perder, pero los tribunales no hacen nada, sino que permiten que eso suceda y por una presunción que realmente no se actualiza, conceden las pensiones provisionales y le siguen descontando al señor, aunque ya no tenga ningún derecho, porque se ha generado un modelo que permite el abuso por parte de las mujeres al cobro de la pensión. ¿Y por qué por parte de las mujeres? Porque es rarísimo que los hombres, uno, demanden la pensión y dos, cuando se las demanden, que se las concedan. Es rarísimo estas figuras. En cambio, la mujer, básicamente es como pedir un vaso de agua. La pensión, entonces, por una mujer no se le niega a nadie. Si una persona tiene pensión por viudez, ¿puede trabajar y no le quitan la pensión o sí le afecta? No, la pensión por viudez no se ve afectada porque vuelva a trabajar. La única forma que se afecta a la pensión por viudez es que la viuda se vuelva a casar. De ahí en fuera puede volver a trabajar y no tiene ninguna afectación. Nos dicen lo siguiente: yo estuve casada 25 años con sociedad conyugal, me divorcié hace 2 años, la casa quedó a mi nombre. Tengo otra pareja que vive conmigo, pero mi ex dice que no puedo tener a nadie en la casa. Si no me la quita, ¿qué puedo hacer? Si la casa está a mi nombre, dice. ¿La casa está qué, perdón? Dice, la casa ha estado a mi nombre. Si la casa ya está a su nombre, lo que puede hacer
es mandar por un tubo a su exmarido. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna afectación. La casa es de usted. Nada más habrá que ver cómo quedó el convenio de la sentencia de divorcio, pero si la casa quedó a su nombre y ya escriturada a su nombre, que le diga, te la voy a quitar, a ver cómo le hace, porque la propiedad que usted tiene es derivada de una sentencia de divorcio y ya escriturada a nombre de usted, usted puede hacer en esa casa lo que se le dé la gana, entonces realmente no le haga caso, no tiene ningún derecho. Claro, con la salvedad de que si la sentencia dijera otra cosa, bueno, pues habrá que ver qué dice la sentencia, pero así planteado de manera general, no tiene por qué hacerle caso a su marido. Soy una persona de 57 años, me otorgaron una pensión derivada de mi divorcio. Trabajé 5 años antes de casarme. ¿Podría empezar a cotizar al IMSS para completar una pensión? ¿Esto me afectaría a la otra pensión o me la quitaría? La primera pensión me es insuficiente, pero sería solo pagar porque no puedo trabajar. Ok, tiene una pensión que se la entregan por motivo de divorcio. Esa pensión por divorcio hay que ver las razones o las causas por las cuales se la otorgaron. Si es una pensión personal a usted como cónyuge, hay que ver las razones porque nada más pueden ser como indemnizatorias o compensatorias, o puede ser por necesidad. Entonces sí puede volver a trabajar, pero si es por necesidad es posible que le disminuyan o le quitan la pensión. Si es de carácter indemnizatoria o compensatoria, no tendrá por qué perder. Aquí, para poder dar una respuesta más concreta, habrá que ver cuál fue el motivo de la pensión cuando se divorció. Nos dice, ya pagué mi casa hace un año de Infonavit, pero en el registro público no aparecen las escrituras y en el Infonavit en Chihuahua tampoco aparecen las escrituras. ¿Qué debo hacer? Pues hay que hacer el trámite para escriturar con el contrato que usted da cuenta de Infonavit y pida el último estado de cuenta para que le den la carta de liberación de crédito y hacer el trámite correspondiente de escrituración. Lo que pasa es que esa vivienda no se ha escriturado, sigue apareciendo todavía el nombre de Infonavit o del dueño anterior, pero usted acabó de liquidar el crédito con el contrato que usted tiene con Infonavit, así como el estado de cuenta y la carta de liberación de crédito, puede hacer escritura correspondiente. También nos dicen lo siguiente: hice el testamento de mi casa, dejé de albacea a uno de mis hijos. Fallece, tenga nuevamente que hacer escrituras. Gracias por la atención. Ok, la escritura no tiene nada que ver con el testamento, son cosas distintas. Usted puede volver a hacer un testamento para cambiar de albacea, puede dejar de hacerlo como está, simplemente dijo que ya falleció, no puede hacer albacea. ¿Y qué sucederá? Que cuando usted fallezca, los hijos, cuando haga el testamento, ellos designarán albacea si usted no puso un albacea sustituto. Entonces, no tiene que hacer uno nuevo, nada más para cambiar el albacea. Será esta cuestión de que los hijos nombren uno nuevo, a menos de que haya dejado un albacea sustituto, en ese caso entrará la otra persona. Y si no hay albacea sustituto y usted quiere dejar un albacea nuevo, pues puede hacer un testamento nuevo, pero no es necesario. Nos dice, me separé de mi esposo hace 13 años, yo me quedé en la casa con 2 menores de edad. Él nunca les dio pensión, aún paga la casa. ¿Puede quitarme la casa? Hay que determinar a nombre de quién está la casa y cómo quedó, si se separó o se divorció. Porque luego aquí la gente confunde, piensa que separarse es suficiente. No. El que separen no está por terminado el divorcio no se termina por el mero paso del tiempo porque las partes se separen. Se requiere necesariamente que se haga el trámite judicial correspondiente. Entonces habrá que analizar bajo qué régimen patrimonial estaban casados, sociedad conyugal o separación de bienes, y en nombre de quién está la vivienda. Y hay que ver entonces también aquí cómo se da el divorcio o cómo se dio el divorcio. Porque sí pudiera perder la casa si están casados por separación de bienes y se da el divorcio sin expresión de causa, sin ninguna circunstancia. Están casados por sociedad conyugal, la mitad de la casa es de usted, y quizá pudiera reclamarse por parte de los hijos pensiones atrasadas y que embarguen la vivienda. Habrá que ver circunstancias, esto ya es más bien motivo de un juicio en particular, más que nada más una cuestión de qué pudiera pasar. Tengo un crédito hipotecario, ¿puedo hacer en el FOBISTE el trámite para redención a pasivos? Y si es así, ¿puedo acudir ya a FOBISTE? Si lo pudiera hacer, habrá que ver nada más cómo están los montos y los tiempos, pero sí lo pudiera hacer. Aquí acuda a FOBISTE a pedir más información para que vean exactamente cuáles son los términos para que operen esas figuras. Nos comentan lo siguiente también: compré un solar urbano en un ejido, ya tiene título, pero se murió el antiguo dueño y no hice el cambio de escrituras. Ya pasaron 20 años, ¿cómo le puedo hacer para arreglar esto? Va a tener que acudir con el ejido para que hagan el trámite ejidatario de quién es el dueño nuevo de ese solar, para que a usted lo pongan como propietario del solar urbano. Aquí va a ser muy complicado. Los bienes ejidales tienen muchas características que dificultan su transmisión mientras son ejidales.
Yo la recomendación que hago es no compren bienes ejidales, son muy latosos, si lo van a comprar, mejor háganlo cuando ya el dueño convierta el predio de propiedad ejidal a propiedad privada o propiedad plena. Va a tener que hacer primero un trámite ante el ejido para que lo designen a usted como dueño de ese predio, de solado urbano, y de ahí ya poder hacer la situación correspondiente, primero ante el RAN y luego pasarlo a propiedad privada. Pues dice, mi nieto se separó de su concubina, tiene 3 niñas, están viviendo con él. Nos dice, él levantó una denuncia por maltrato físico y moral. Ellas ya declararon con la psicóloga y no quieren ver a la mamá. La puede dar de baja en el Seguro Social, ya que no le está dando nada. Él sostiene a las 3 niñas. Claro, aquí el concubinato es una figura de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe un documento que acredite la existencia del concubinato. Entonces, si él tenía dado de alta a las concubinas en el Seguro Social, simple y sencillamente va y le dice al Seguro Social, ya no es mi concubina. Pudiera darse el caso que el Seguro Social le pidiera un documento para acreditar que ya no existe el concubinato. Sería un absurdo porque eso nada más se da con la pura separación de los concubinos. Pero si el Seguro Social se lo pide, hay que iniciar entonces un procedimiento ante un juzgado familiar para acreditar que se disolvió el concubinato porque ya no viven juntos. El simple hecho de no vivir juntos es suficiente para dar por terminada esta figura. Entonces, vaya al Seguro Social, manifieste, ya no somos concubinos, y la quita como beneficiaria. Y si le piden algo, hay que acudir a un juzgado familiar, hacer un trámite que es un trámite muy sencillo, se toma menos de aproximadamente entre 25 días y un mes por las cuestiones de carga de trabajo, en el cual nada más acreditar que ya no viven juntos, se ha aportado terminado el concubinato y listo. Me encuentro enfermo de carotidea izquierda con la arteria obstruida 86%. En el IMSS se niegan a darme cita objetando que no hay lugar hasta el año entrante. ¿Qué puedo hacer ya que mi estado de salud es urgente? Va a tener que acudir a un médico privado que atenderse y luego tratar de solicitar los reembolsos por los montos que haya tenido que pagar ante un médico privado, porque desgraciadamente no hay una manera eficiente o efectiva para que el Seguro Social la atienda pronto. La otra manera es que se ha presentado un amparo por derecho a la salud, pero la verdad es muy complejo, no está tan sencillo. Mi mamá tiene 96 años, no puede caminar y le piden en la Junta de Aguas que tiene que firmar ella para un descuento. ¿Qué se puede hacer al respecto? No veo la razón para que no lo pueda hacer a través de un poder notarial. Aquí quizá puede ir a contratar a un notario para que haga el poder correspondiente. El notario inclusive se traslada a la vivienda de la persona a efecto de hacer el poder, que declare nada más para qué efectos es, para que a través de poder se haga. Si la Junta de Agua lo está pidiendo de manera personalísimo y su abuela no puede ir, pues aquí hay que hablar con el jurídico de la Junta de Aguas para concientizar las circunstancias, darle a entender que la señora no puede ir y quizá que ellos se trasladen a recaudar la firma correspondiente. No tendrá que ser tan engorroso porque lo que se está buscando es beneficiar a una persona de la tercera edad. En un juicio se puede pedir divorcio, guarda y custodia. La mamá dejó los niños al papá y por más de un año ella cobró pensión alimenticia. Los niños hasta hoy están con su papá, con necesidades especiales. Sí puede demandar en un mismo juicio el divorcio, la guardia y custodia y la pensión alimenticia. Se puede hacer todo en un solo acto. No tiene ningún problema. Mi mamá dejó a uno de mis hermanos como dueño de la casa, pero fallece primero mi hermano y después mi mamá. Quedamos 4 hermanas. Mis hermanas me firmaron cada quien una carta poder a mi favor. ¿Qué me recomienda? Va a tener muy complicado, va a tener que ver el juicio sucesorio. Pero va a tener aquí un problema por lo siguiente. Hay una disposición en el Código Civil en materia sucesoria, absurda completamente, en el cual, a pesar de que el heredero fallezca primero que la sucesora, sí hereda. O sea, no, es absurdo porque ya está muerto, pero sí hereda. Entonces, pero como ya está muerto y no puede obtenerlo él, lo harán los herederos de él. Entonces, si su hermano tuvo hijos, los herederos de su mamá van a ser los hijos de su hermano, porque su hermano sí hereda a la mamá, aunque haya fallecido primero. ¿Es absurdo? Sí, pero así funciona el modelo. Aquí, si fue por testamento, me imagino que es por testamento, porque sé que sí la dejó, hay que ver si no dejó su mamá herederos sustitutos. Habrá que ver el testamento en este caso para determinar qué es lo que se puede hacer. Y si su hermano no tenía hijos, entonces sí heredan ustedes como el resto de los hijos, y como tienen las cartas de cesión, o las cartas poder de sus hermanas, hay que ver cuál es el contenido de esa carta para abrir el sucesorio y que usted herede la totalidad del bien. Aquí hay que ver
el testamento, cómo se redactó por parte de su mamá, y hay que ver los documentos que le dieron los hermanos, como estas cartas notariales, para ver en qué términos están, para poder decirle lo correcto es por aquí, y sobre todo ver si su hermano tenía hijos o no. Me estoy queriendo divorciar, ¿qué pasará con los bienes adquiridos? Solo tenemos un hijo menor, los otros ya son mayores. Los bienes adquiridos, si sean casados por sociedad conyugal, se repartirá por partes iguales entre los dos consortes. Aquí no tiene nada que ver los hijos. Están casados por separación de bienes, pues los bienes serán de la persona en la cual se encuentren registrados a nombre de esa persona, pues. Y la otra es, pueden llegar a convenio para repartírselos de manera, pues, amistosa, pero los hijos no tienen nada que ver aquí. Mis padres fallecieron, tienen tierras, no se hizo testamento, somos 9 hermanos y solo uno maneja todo. ¿Qué podemos hacer para repartirnos? Porque uno es el que tiene el control. Hay que abrir el juicio sucesorio, determinando que fallecieron los padres, determinando que son más los herederos. El juicio sucesorio lo puede abrir cualquier persona, tendrá que nombrarse una albacea, tendrá que hacerse el inventario, hacerse los avalúos y un proyecto de partición repartiendo entre todos por partes iguales. Van a tener que abrir el sucesorio de carácter intestamentario. También nos preguntan si ya mis hijos todos son mayores de edad, ¿me pueden todavía pedir que les siga dando pensión? Si ya tengo como 6 años de darles, no estudian. No, si no estudian ya no. Aquí el hijo menor de edad requiere, para poder cobrar la pensión, encontrarse estudiando algo acorde a su edad. Es decir, al ser mayores de edad, estar estudiando ya una carrera técnica o una carrera profesional. Ya dejaron de tener la carrera, ya las pensiones que se han fijado por un tribunal se pueden cancelar. Y si no está fijada por un tribunal, usted simplemente dice, ¿saben qué, hijos? Hasta aquí, porque tienen que estar estudiando una carrera para poder darles una pensión. Recuerde que llamadas no podemos recibir. Entonces le invitamos a que nos envíe cada uno de los mensajes vía texto o WhatsApp. También nos dicen lo siguiente: siendo un terreno ejidatario que siempre ha habido sucesión, somos varios hermanos, ¿se puede dejar como heredero a una sola persona? Hemos comentado que sí, en materia de sucesor, en materia ejidataria, en materia agraria, la sucesión siempre es para una sola persona, aunque sean varios hermanos. Siempre tiene que nombrarse uno solo. También nos dicen, tengo un año que pagué mi casa, pero el dueño tiene las escrituras en desarrollo urbano. Nos dice, ¿pueden hacer un traslado de propietario? Creo que ya estamos respondiendo las preguntas. Ya comentaba, no tiene nada que desarrollo urbano con esto, tiene que hacerse ante un notario directamente. Déjenos checar aquí, es que a veces nos las mandan por mensaje y luego también nos las reenvían ahí por WhatsApp. Permítanos aquí verificar otra situación. Usted síganos enviando cada uno de sus mensajes. 614-151-2828 nos dice, mi mamá no dejó sustitutos y si mi hermano tiene 3 hijos, la casa se encuentra endeudada por predial y agua. Nos dice, y yo sí. Ok, su mamá no dejó sustitutos y su hermano que falleció tenía 3 hijos. Los herederos de esa casa no son ustedes, van a ser los 3 hijos de su hermano. ¿Cómo se van a pagar estas deudas? Primero, cuando se abre el juicio sucesorio, como van a presentar inventarios, va a tener que sacar también las deudas de predial y de los servicios. ¿Qué es lo que va a pasar? Desgraciadamente, por como está planteando, va a acudir municipio a la sucesión con su derecho de ser acreedor, va a solicitar el remate de la vivienda, va a cobrarse los adeudos y el sobrante lo va a repartir entre los 3 hijos de su hermano ya fallecido. Porque aquí, insisto, la ley tiene una figura absurda, pero es la ley a final de cuentas que establece que a pesar de que haya fallecido el heredero antes que la testadora, que la autora de la sucesión, hereda. Y entonces al haber heredado van a heredar también los hijos de él. Entonces los herederos son los 3 hijos, no son ustedes. Lo más probable es que esa casa tenga que sacarse a remate para poderla pagar, para poder pagar las deudas. Recomendación en este caso es, abran el juicio sucesorio y ustedes como hermanos, a lo mejor, o usted interesado en la casa, paguen las deudas y en su caso, pues, páguenle a los hijos alguna parte de la herencia, algún dinero para efecto de que se con la vivienda. De otra manera, por ley, acabará quedando los hijos con la vivienda y lo que provocará que hay que pagar también las deudas. Nos dicen lo siguiente: ¿qué se puede hacer en la presa Las Vírgenes? Los ejidatarios de Rosales y Loma de Pérez se crean dueños de la presa, que como ciudadanos pues no tenemos derecho a lugares de esparcimiento. ¿Qué se puede hacer ahí? Lo que pasa es que la presa no es un lugar de esparcimiento. O sea, la presa es un cuerpo de agua regulado por Conagua para efecto nada más de hacer un vaso para poder tener un circuito de riego, que se utiliza como un esquema también de esparcimiento por parte de los propietarios
De los predios aledaños, pues sí, pero no es un lugar de esparcimiento público. Es un cuerpo de agua regulado por Conagua para poder dotar de líquido pues, a un distrito de riego. Entonces, no sé qué se puede hacer con ellos, absolutamente nada, porque no es un centro público pues, para que se vayan a divertir. Nos dicen, la última pregunta que vamos a darle lectura. Mi mujer me abandonó hace 8 meses y se llevó a nuestra hija. Ella ya está saliendo con otra persona. Me dice que me va a demandar para la manutención de mi hija, pero yo nunca he dejado de pagar sus gastos. No, una cosa son los estudios y otra cosa es el resto de los gastos del menor. Yo le recomiendo todas las facturas que tenga respecto al pago de los estudios, consérvelas, porque cuando la demanda va a ser parte de decir, yo he mantenido al corriente. Y aún así, sí, pero no has pagado la alimentación. Hay que recordar que aquí hay una concepción errónea por parte, sobre todo de las mamás. Piensan que los papás tienen que mantener el 100% de los costos o gastos que se generan por los hijos. Y no, una vez que el matrimonio se separa, cada consorte paga la mitad de los gastos que generan los hijos. O sea, los hijos no lo mantienen nada más el papá y la mamá se queda tan contenta. No, también recordemos, la pensión no es para la mamá. He conocido a más de una señora que dice, es que ¿por qué me dejó de mantener? Porque señora, usted ya no tiene nada que ver con el señor. Es que me quitaron la pensión de los hijos y yo ¿cómo le voy a hacer? Pues póngase a trabajar como todos los demás. O sea, con sacar el matrimonio se acaba también la relación económica entre los consortes, lo cual quiere decir que señora, póngase a jalar. Y por otro lado, lo que le corresponde de pensión para la hija nada más es para cubrir la mitad de los gastos de las hijas o de los hijos. Si el señor está cubriendo la escolaridad, bueno, usted tiene que cubrir la mitad del resto de los gastos y a lo mejor un poquito más porque no está cubriendo nada de los gastos de escolaridad. Entonces, entendamos, las pensiones son para cubrir la mitad de los gastos de los hijos en su totalidad por cada uno de los consortes. En el caso de usted, tenga las facturas para poder terminar. Yo sigo pagando la colegiatura, pero si puede, empiece a hacer depósitos, ya sea ante los juzgados, ante una cuenta bancaria, a nombre de su hija, para que quede constancia de que sí está depositando una pensión, para efecto de que sea menor el impacto cuando venga la demanda. Muchas gracias, licenciado Rodolfo Villalobos, por darnos esta gran asesoría jurídica, también a usted por mandarnos los mensajes. Piden su número de contacto, licenciado. Claro que sí, con todo gusto. Mi teléfono es el 415-1514, repito, 415-1514. Me pueden localizar en la oficina, en horarios de oficina de 9 de la mañana a 2 de la tarde. No hago consulta por teléfono, llamen, saquen una cita para poder atender de manera personalizada y con ello poder pues, revisar su documentación y responder cuánta pregunta tiene o cuánta duda tenga usted que realizar. Si de manera personal, saque una cita 415-1514 y les recuerdo que la consulta tiene un precio. Pues ahí está, muchas gracias desde luego por acompañarnos el día de hoy. Que tenga un excelente día, agradezca, valore y disfrute cada momento que le otorgue la vida, porque el tiempo no retornará jamás.